Muy buenos días. Vamos a iniciar otra sesión de líderes en directo, que siempre invitamos a personas relevantes que condicionan nuestra vida económica y, por tanto, social. Y hoy, pues, el honor es tener entre nosotros a un compañero de la profesión, a un colega, don Pedro Saura, secretario de Estado de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana del Ministerio del mismo título. Es una persona, pues, que además de doctor en Economía por la Universidad de Murcia, ha sido portavoz de su grupo político en el Congreso de los Diputados en materia económica, del Partido Socialista, y es una persona que su trayectoria de servicio público, pues, es dilatada, y cualquier persona que sepa un poco de qué va todo esto sabe que es una persona clave en la materia, ¿no? A ver, aunque su ministerio es bastante más amplio, las infraestructuras, como tenemos esta costumbre en nuestro país de flagelarnos siempre de que realmente las infraestructuras es un elemento de competitividad de primer orden, la movilidad, las infraestructuras que tenemos están aquí, las infraestructuras en España son un elemento central. Y, por tanto, tener a una persona como don Pedro Saura es un honor para nosotros. Seguiremos el mismo formato, que don Pedro hará una intervención y después Ana Moreno, que es nuestra decana de Almería, hará unas preguntas, y después nuestro decano de Murcia, don Ramón Madrid, pues hará otras preguntas, y estas preguntas, pues, son una mezcla entre preguntas que hemos ido recibiendo de los periodistas, los medios de comunicación, que agradecemos una vez más que nos acompañen, y de otras preguntas que nos vayan llegando a raíz de la sesión. Pues, don Pedro, de verdad que es un honor tenerte entre nosotros, a un colega eminente, y nada más, tienes la palabra, por favor. Bueno, gracias, Valentín. Buenos días a todos y a todas. Bueno, de manera directa, decir que hay varias razones que me hacen muy agradable el poder estar con todos ustedes. En primer lugar, como ha dicho Valentín, pues soy economista, y estar en el colegio, en la casa de todos los economistas, pues es un placer y es un orgullo. En segundo lugar, porque, bueno, el transporte y la vivienda, la regeneración urbana, tiene una componente económica muy evidente, y justamente hay toda una orientación del Ministerio, una reorientación del Ministerio que va en esa dirección, en ver la trascendencia económica que tiene lo que hacemos en el Ministerio, las infraestructuras que ha hecho nuestro país en estos últimos 40 años. Y, en tercer lugar, bueno, porque vivimos un momento crítico, ¿no? Un momento importante, un momento también transformador de cara al futuro, ¿no? Estamos viviendo una crisis no conocida en la historia reciente, y las decisiones de política económica que tomemos, pues son muy importantes, bien importantes. Entonces, estas tres razones, pues me hacen sugerente el estar con todos ustedes. Voy a compartir brevemente. Voy a compartir una presentación. Voy a ver si lo consigo hacer. Tiene su pequeña dificultad. Yo creo que no sé si se ve la presentación. Sí, muy perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, Valentín. Vamos directamente a las ideas que quería transmitir esta mañana, y luego al cambio de impresiones, las preguntas y el cambio de impresiones. Bueno, estamos, como les decía hace unos segundos, en una crisis no comparable a las crisis recientes que hemos tenido, y entiendo yo que hay 4 grandes factores que explicarían una recuperación económica, pues rápida, anticíclica y también estratégica. O sea, la recuperación económica tiene que ser una oportunidad para que demos un salto de competitividad, de modernización y de competitividad
muy importante para la economía española, es decir, que nuestro crecimiento potencial sea muchísimo mayor. El primer factor es tener éxito de manera rápida en la distribución de la vacuna. Es necesaria para el control de la pandemia, pero es necesaria para la recuperación de la movilidad y con ello recuperar también la economía, recuperar el PIB que hemos perdido de manera rápida. En segundo lugar, el segundo factor importante para esa recuperación económica rápida y estratégica es la política económica. Es decir, debemos continuar con la red de seguridad y de protección hacia las familias, hacia el empleo y hacia el tejido productivo, con medidas de liquidez y ayudas a los agentes económicos más afectados hasta la consolidación de la recuperación. Eso es lo que hemos hecho hasta la Navidad, en los momentos más críticos, y como saben, el Gobierno está trabajando en incrementar, mejorar ese escudo social y también ese escudo económico hacia las empresas. El tercer factor es la recuperación internacional y para eso necesitamos una adecuada coordinación de las políticas fiscales y monetarias expansivas a nivel global. Hay un nuevo consenso económico en el mundo, un nuevo consenso macroeconómico. Hasta ahora, cuando llegaba una crisis económica, después de la crisis económica, lo que se imponía, el paradigma que se imponía es el de la austeridad expansiva. Seamos austeros, no incrementemos el déficit público, la deuda pública, porque antes o después, gracias a la confianza, vendrá la recuperación económica. El consenso macroeconómico ha cambiado, se ha impuesto el paradigma de ser proactivos en materia de política fiscal y política monetaria. Y eso es lo que todas las autoridades económicas mundiales y particularmente las europeas pues han puesto en práctica y necesitamos que se mantenga ese nuevo paradigma macroeconómico. Y por último, los fondos europeos Next Generation, que tienen como tres grandes vectores: el Pacto Verde, la Agenda Digital y la resiliencia. Porque al final lo que pretendemos es que el efecto, el multiplicador fiscal sea permanente y por tanto ese multiplicador será mayor en la medida de que la inversión que hagamos sea verdaderamente transformadora, duradera, estratégica y transformadora. Esto es lo que, evidentemente, en un contexto de crisis económica y con políticas fiscales y monetarias expansivas, el multiplicador fiscal es superior a 1. Sí, pero lo que queremos es que ese multiplicador fiscal sea duradero y mayor, claramente mayor que 1. Y para eso necesitamos elegir bien los proyectos para que sean verdaderamente transformadores y estratégicos. Es decir, que Europa, España, dependa en el futuro mucho más de sí misma y que sea mucho más autónoma en un mundo evidentemente globalizado. Y no queremos que deje de ser así, pero que sea más España y Europa más autónoma, porque hemos visto con las cadenas de valor o con las vacunas o con los productos sanitarios que necesitamos ser una economía resiliente a cualquier crisis, también a una pandemia. El impacto de la inversión en movilidad y en regeneración urbana de esos fondos, incluyendo la inversión pública y la inversión privada apalancada en el PIB, utilizando un multiplicador razonable y de consenso por la profesión, nos lleva a un efecto sobre el PIB de en torno a 30.000 millones de euros y un empleo para los próximos años de en torno a 400.000 empleos. Insisto, sumando la inversión pública más la inversión privada que se apalanca por un multiplicador razonable, claramente por encima de 1, esto nos daría un efecto sobre el PIB de 30.000 millones de euros y un empleo de 400.000 empleos.
Bien, este es el marco. No quiero cansarles mucho, pero sí que querría detenerme en que los 3 vectores de transformación para conseguir una productividad y un multiplicador y un elevado y un crecimiento potencial mayor son la sostenibilidad, la digitalización y, por consiguiente, la relación que hay entre digitalización e innovación y la resiliencia, tanto en movilidad como en regeneración urbana y vivienda. Cuando conectamos la movilidad con el vector sostenibilidad, estamos pensando en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, en la disminución de contaminantes atmosféricos y en el menor ruido. Y cuando hablamos de digitalización y de movilidad, queremos hablar de una movilidad más segura en la medida de que conseguimos que la digitalización llegue a las carreteras, llegue al ferrocarril, por tanto, una mayor seguridad, una mejora en la competitividad, porque lo que conseguimos es una mayor fiabilidad en la movilidad y una menor congestión. Y también conseguimos una mayor cohesión social y territorial, porque lo que hacemos de la movilidad es un derecho para que la gran mayoría de ciudadanos, todo el mundo, pueda moverse, pueda estar conectado a través de todos los medios de transporte que disponemos en nuestro país. Y ya en España hemos hecho una inversión en los últimos 40 años muy importante, de tal manera que, por ejemplo, solo en ferrocarril en nuestro país, desde principios de los años 90, hemos invertido en torno a 100.000 millones de euros en ferrocarril en los últimos 40 años. 100.000 millones de euros. Y lo que tenemos que hacer, y hemos invertido muchísimo en aeropuertos, en puertos, en carreteras, y la digitalización nos permite conectar de manera eficiente todos los medios de transporte. Luego, la resiliencia, pues, es que la cadena de suministros sea robusta. Por consiguiente, salvaguardar un buen funcionamiento del transporte y que eso nos permita preservar la autonomía estratégica de Europa en materia económica, en materia sanitaria y en materia también social. La regeneración urbana y de vivienda la conectamos perfectamente con el vector sostenibilidad, como lo hemos hecho con la movilidad y también con la digitalización y la innovación, pues en la reducción del consumo energético con una mayor calidad de vida. Y en la resiliencia, conectando vector resiliencia, vector transformador resiliencia con regeneración urbana y vivienda, pues bien, lo que pretendemos es que tener una vivienda digna y adecuada. En la crisis sanitaria hemos comprobado cómo la vivienda no reunía todas las características de salubridad, de poder utilizar la vivienda para el teletrabajo, los ruidos, los espacios adecuados. Por consiguiente, resiliencia y vivienda son importantes y necesitamos una vivienda en ese sentido para cumplir ese objetivo transformador, una vivienda digna y adecuada. Y necesitamos también un parque público de vivienda asequible, social, asequible y social. Efectivamente, nuestro país tiene un parque de vivienda en alquiler muy pequeño y necesitamos de ese parque social. Comprobamos en la crisis económica, que ese parque ha sido insuficiente. Bien, ¿cómo podemos, cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de digitalización y resiliencia en la movilidad, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué inversiones estamos hablando? Estamos hablando, en el caso del vector sostenibilidad, en zonas de bajas emisiones. Estamos hablando de un transporte público mayor, pero descarbonizado. Estamos pensando en impulsar, por consiguiente, más inversión en transporte público, cercanías, en autobuses, pero evidentemente descarbonizado en el caso de los autobuses. Es transporte eléctrico público, transporte público eléctrico. Estamos hablando también de transporte
público con hidrógeno, pero también cuando hablamos de autobuses, cuando hablamos de las concesiones de autobuses, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas, del Estado, es decir, de todo el transporte que no es transporte en vehículo particular. El impulso a la micromovilidad y la movilidad activa, el vehículo eléctrico e infraestructura de recarga. Si aquí lo que va a hacer el MITMA, el Ministerio de Transportes, es lo relativo al transporte público, es decir, no el transporte, no el vehículo privado. El caso del Ministerio de Transición Ecológica, bueno, pues va a invertir en el vehículo privado eléctrico. En la renovación de flotas pública y privada. Esto es en cuanto a movilidad y sostenibilidad. El Ministerio de Transportes va a ser muy importante, pero el de transición ecológica, en lo que tiene que ver con el privado, con el transporte, con el vehículo ligero privado, ahí en ese caso las inversiones las hará el Ministerio de Transición Ecológica. Bueno, la digitalización y la movilidad exige inversiones en multimodalidad y por consiguiente lo que estamos pensando es en poder conectar todos los medios de transporte y en entender la movilidad como un servicio. Cuando les hablaba al principio de que la reorientación del Ministerio iba en la dirección de que lo importante en la economía es el usuario y la economía. La infraestructura es un medio. Lo importante no es la infraestructura en sí, sino la utilidad que tiene la infraestructura. Por tanto, tenemos que entender la movilidad como servicio y la digitalización ahí es importante. La automatización, la inversión en los sistemas de seguridad pues más importantes y de última generación de RTMS, el cielo único europeo, ayudas a la digitalización, ayudas para que las empresas de transporte se puedan digitalizar y digitalización de información en el transporte de mercancías. Cuando conectamos resiliencia con movilidad, pues las inversiones están relacionadas con los corredores europeos, están relacionadas con las terminales intermodales y logísticas, están relacionadas con cómo conectar esas terminales intermodales y logísticas con los accesos a los puertos, verdaderas asignaturas pendientes de la economía española. Digo, la conexión de los puertos con las zonas logísticas e intermodales. Bueno, si conectamos regeneración urbana con estos vectores, las inversiones están cantadas. Rehabilitación de edificios a nivel de barrio, a nivel de edificio, a nivel de elementos constructivos de cada una de las viviendas y también a nivel de municipios de menos de 5.000 habitantes, el reto demográfico. Bueno, también la rehabilitación de edificios públicos de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Regeneración urbana y vivienda y digitalización, pues también las inversiones están cantadas. Integración y control de energías renovables en el edificio, domótica, sistemas inteligentes de climatización e iluminación y el desarrollo de todo un sector, o sea, la industrialización del sector de la rehabilitación. Resiliencia y vivienda y regeneración urbana implica inversiones que permitan la construcción de vivienda en alquiler social o asequible, la rehabilitación integral, de tal manera que el mínimo de reducción en el ahorro, de ahorro, quiero decir, de consumos energéticos, tiene que ser de un 30%. Por eso hablo de rehabilitación integral,
porque tenemos que hacer una rehabilitación que vaya más allá de algún elemento constructivo. Tiene que permitir, porque Europa nos va a financiar solo aquello que implique un ahorro energético de al menos un 30% de la vivienda o del edificio, y la regeneración urbana, es decir, que vaya más allá de la rehabilitación de la vivienda o del edificio, sino que tenga una componente de barrio, de regeneración del barrio. Todo ello nos hará más resilientes del punto de vista medioambiental, del punto de vista social, al futuro que nos espera, al futuro que nos espera. Bueno, finalmente, esta es la última transparencia que les quería mostrar, y pasamos a las preguntas y al cambio de impresiones. ¿Cómo se va a relacionar el sector privado, clave para el programa de recuperación y resiliencia, para el plan de recuperación y resiliencia? ¿Cómo se va a conectar el sector privado con el plan de recuperación del gobierno y con los fondos europeos, los Next Generation? ¿Cómo? Es la pregunta que ustedes se estarán haciendo en este momento. Bueno, por 3 vías. Por la convocatoria de la licitación pública, que es algo bien conocido por este ministerio y por todos los que siguen a este ministerio, por los programas de subvenciones y ayudas y por la colaboración público-privada. En el caso de la licitación pública, pues esto ya lo tenemos, es como digo, bien conocido. Infraestructuras ferroviarias, hasta actuaciones en carreteras, en travesías que permitan reducir ruidos e integrarlas en zonas de bajas emisiones, en túneles, en mitigar ruidos, en la digitalización de nuestras carreteras. Por tanto, actuaciones en carreteras. Luego también actuación y, por tanto, licitación en terminales intermodales y logísticas y accesos a puertos, en digitalización y seguridad aérea. Esto es también otra parte importante del Ministerio. Esto es licitación pues directamente de NAIRE, ¿no?, del proveedor de los servicios de navegación aérea, rehabilitación de edificios públicos, rehabilitación y renovación de barrios, que no será, en estos 2 casos, rehabilitación de edificios públicos, no solo es la AGE, sino también licitaciones por parte de los ayuntamientos de las comunidades autónomas, y rehabilitación y renovación de barrios es, junto con las comunidades autónomas, ¿no? Pero al final, en definitiva, pues es licitación. El segundo elemento, la segunda palanca de colaboración con el sector privado son los programas de subvenciones y ayudas, ¿no? Aquí, hemos invertido en infraestructuras, vamos a seguir invirtiendo en infraestructuras, pero debemos ayudar al sector privado a que pueda utilizar esas infraestructuras que hemos generado en nuestro país. Un programa de apoyo al transporte para que sea sostenible y digital. Es decir, hemos invertido en infraestructuras, pero en nuestro país no ha habido política de transporte. Ha habido política de infraestructuras del transporte. Bien, en el caso, por ejemplo, de los corredores, estamos cambiando de ancho. Pero deberíamos ayudar a los operadores a que puedan cambiar de ancho. Por eso es necesario, más que nunca, un programa de apoyo al transporte, a todo el transporte, para que sea más sostenible y más digital, con convocatorias públicas, con una concurrencia pública a unas convocatorias que el Ministerio sacará en los próximos meses. Y ahora lo que estamos haciendo con ayuntamientos, con comunidades autónomas y el sector del transporte, le hemos preguntado qué necesitarían, y hemos hecho unas manifestaciones de interés. Les hemos preguntado qué necesitarían, qué proyectos maduros, sostenibles y digitales tienen ustedes en su cartera, en su portafolio. Pues en base a todo eso vamos a hacer unas convocatorias y haremos unos programas de subvenciones y ayudas.
zonas de bajas emisiones y de transporte, de flotas de transporte. Es decir, le vamos a decir a los ayuntamientos, ¿qué proyectos tienen ustedes de zonas de bajas emisiones? ¿Qué proyectos? Para carriles bici, para zonas peatonales, para evitar el que entre el transporte. ¿Cómo piensan digitalizar? ¿Tienen algún proyecto de digitalización de esas zonas de bajas emisiones para gestionar la demanda y la oferta? ¿Tienen algún proyecto también de parques disuasorios? Cuanto más transformador sea su proyecto, más se lo vamos a subvencionar. Ayudas a la rehabilitación de viviendas. Efectivamente, aquí estamos pensando en ayudas, subvenciones que ya se conocen, que gestionan las comunidades autónomas, que queremos incrementar, sustancialmente. Estamos eventualmente también pensando en ayudas fiscales. Todo ello muy potente para que demos un salto de escala en la rehabilitación. En España solo se rehabilitan 30.000 viviendas al año de manera integral y este no es el camino. Lo que necesitamos es un salto de escala importante. Por eso las ayudas aquí tienen que ser cuantiosas. Estamos en materia de rehabilitación en su conjunto, no solo de viviendas, sino también de barrios y también de edificios públicos. Estamos hablando de en torno a los 7.000 millones de euros, ¿no? En torno a los 7.000 millones de euros. Bien, entonces son ayudas importantes, ¿no? Que tenemos que gestionar, ¿no? con el sector privado y el sector público. Bien, y la colaboración público-privada. Hemos hablado de licitación pública y ahí participa el sector privado. Los programas de subvenciones y ayudas, ahí participa el sector privado, ¿no? En la medida de que se beneficia, y en la colaboración público-privada. Proyectos de rehabilitación, llave en mano. Es decir, esto es lo novedoso. Nosotros lo que queremos es que necesitamos al sector privado, a las constructoras, a las energéticas, al sistema financiero, para que se acerque a una comunidad de propietarios y le diga a la comunidad de propietarios: yo le gestiono todas las ayudas, yo sé las ayudas fiscales que hay, yo le voy a gestionar también financieramente la parte que ustedes tengan que pagar, se lo voy a gestionar. Esa parte probablemente en gran parte también estará avalada por el Estado, lo que tengan que poner la comunidad de propietarios. Igual lo que tiene que pagar la comunidad de propietarios depende de quién sea la comunidad de propietarios. El aval del Estado va a ser completo. Yo, banco, le gestiono todo. Yo habitualmente trabajo con esa comunidad de propietarios, tengo esta constructora, esta energética, con estos ahorros energéticos que podré capitalizar, y con ese proyecto llave en mano a usted no le va a costar nada, o le va a costar algo, pero tendrá una deducción fiscal, y lo que le va a costar probablemente yo se lo voy a dar, probablemente no, yo banco se lo voy a prestar, e incluso va a tener un aval del Estado. Entonces, esos proyectos de llave en mano son muy importantes para cambiar la escala. En la rehabilitación de edificios públicos, pues nos gustaría que una parte fuera subvención a un ayuntamiento para rehabilitar una escuela infantil, por ejemplo, que una parte sea subvención, pero otra parte sea colaboración público-privada. O la rehabilitación y renovación de barrios. Aquí también es importante que la parte de la subvención y la parte de esa energética, esa constructora que capitaliza a euros del presente los ahorros energéticos. O en el caso de la vivienda social, que vamos a destinar en torno a 1.000 millones de euros, lo que queremos es hacer competitivo, hacer robusto, hacer atractivo el derecho a superficie, para que no sean muchos años y para que el precio resultante de alquiler de esa concesión pues sea relativamente barata. Y aquí ya termino. Nosotros entendemos que desde el Gobierno que estamos ante una oportunidad histórica para salir de la crisis lo antes posible con políticas anticíclicas, pero salir con unas políticas que nos permitan transformar la economía,
que el multiplicador fiscal de lo que vamos a invertir sea muy alto. Y para ello tenemos que trabajar en el vector sostenible, en el sector digital y en el sector estratégico de la resiliencia, para hacer una economía estratégica, autónoma en un mundo globalizado, pero autónoma, una Unión Europea, digamos, autónoma, para que en situaciones de crisis, bueno, pues las cadenas de valor pues sean cadenas resilientes, por ejemplo. Bien, y en eso estamos trabajando y a partir de aquí pues nos gustaría conocer su opinión. Y nada más, por mi parte, inicialmente. Valentín. Muchas gracias, don Pedro. Bueno, yo ya decía que muchas gracias. Ahora hacemos las preguntas, pero se ha demostrado su capacidad de transmitir noticias y concretar, ¿no?, en la situación que estamos ahora con esto de los ayudas comunitarias. Vamos a ver. Yo primero, antes de pasar la palabra a Ana Moreno para que siga haciendo las preguntas, tenemos 4 preguntas de doña Blanca Pascual de Radio Nacional que la voy a hacer en 2 bloques. Un primer bloque de 2 preguntas nos dice: el objetivo de rehabilitar 500.000 de viviendas hasta el año 23 implica multiplicar por 3 el ritmo actual. Esto es factible. Los promotores indican pues, que vamos un poco apretados de plazos, ¿no? También hay otra pregunta relacionada con el tema de la España vaciada, ¿no? ¿Son suficientes los 500 millones de euros para hacer atractivo este plan? ¿Es suficiente este importe? Uno sobre rehabilitación, la primera pregunta, y la segunda pregunta sobre el tema de los fondos destinados, si son suficientes para España vaciada. Bueno, de manera rápida, Valentín. Efectivamente, o sea, lo he dicho en mi presentación, solo rehabilitamos 30.000 viviendas al año, de manera constante en el tiempo. Y queremos rehabilitar en el año 2030, llegar a rehabilitar 300.000 al año. ¿Por qué? Efectivamente, es decir, el salto es cualitativo. Pero claro, aquí necesitamos efectivamente resolver los problemas que han hecho imposible que la rehabilitación de nuestro país pues sea una asignatura pendiente. Y entonces tenemos que remover, del punto de vista regulatorio, del punto de vista técnico, del punto de vista comercial y del punto de vista financiero, todos los inconvenientes y de manera conjunta que hasta ahora nos han hecho que esto no sea, digamos, un caso de éxito, pero no solamente en España, tampoco en Europa. Por eso lo que necesitamos es no solamente muchas más ayudas, es que estamos hablando de cantidades, yo le hablaba anteriormente, de en torno a 7.000 millones de euros. Nosotros probablemente, Valentín, permítame que te lo diga ahora, tiene que haber un sector construcción antes y después de los fondos Next Generation. El sector construcción representa en nuestro país en torno al 6% del PIB. Nosotros estamos pensando ayudas vía Next Generation de en torno al 10% de ese 6% del PIB español para transformarlo, para generar 2 nuevas industrias. De una parte, una industria de la rehabilitación, que en España, no nos engañemos, no está desarrollada, y una industria para construir viviendas en alquiler a precio asequible, vía concesión. Esas 2 industrias, esos 2 mercados, no están suficientemente desarrollados. Y ahí necesitamos no solo mucha ayuda, sino cambios regulatorios de todo tipo. Y necesitamos al sector privado. Y necesitamos hacerle entender al sistema financiero que le interesa ir a esa comunidad de propietarios. Ellos se relacionan con miles, cientos de miles de comunidades de propietarios y ofrecerle un proyecto llave en mano suficientemente atractivo. Y necesitamos un sector de la construcción que evidentemente pues, desarrolle también una serie de habilidades y la formación en estos campos, la formación de empleados en estos campos. También hay que pensar en esta dirección. Por lo tanto, el reto es verdaderamente transformador y por tanto lleva razón la persona que pregunta en cuanto a su inquietud, evidentemente. Y sobre la España vaciada, sobre el reto demográfico, claro, aquí es que no solamente es el componente que gestionaría directamente el Ministerio de Transición para los ayuntamientos de menos de 5.000. No, hay
serían más componentes, o sea, prácticamente, o sea, casi los 30 componentes, porque esto no lo he explicado al principio. Estos componentes es una terminología, son palabras que nosotros los políticos utilizamos entre nosotros, pero que no llegan al gran público. El plan español se compone de 10 grandes palancas y 30 componentes, o sea, 30 grandes programas, ¿vale? 30 grandes programas. Y yo creo que gran parte de esos 30 programas tocan de alguna manera con el desarrollo de la España vaciada. Con eso contesto, Valentín, a tus dos preguntas. Pues también sigue doña Blanca Pascual de Radio Nacional, nos hace dos preguntas, ¿no? Una, se ha planteado el Gobierno implantar el pago por uso de las autovías para aliviar el presupuesto del Ministerio en conservación y mantenimiento de carreteras. Esta es la primera, un gran debate económico, ¿no? El tema del pago por uso, pago por uso. Y la otra es una pregunta más general. ¿Seguirá el Ejecutivo con una política de liberar a las autopistas de peaje? O sea, si frente al pago por uso vamos a la política de liberar el pago a las autopistas. Sobre la primera, bueno, efectivamente hay un debate dentro de la sociedad sobre esta cuestión, más a raíz de la pandemia, y aquí en ese sentido lo que quiero decir es que se trataría de una reforma de políticas públicas que debe alcanzar un amplio consenso social, económico y político. O sea, para que esta reforma, que sería una reforma estructural, continúe en el tiempo, sea una reforma que se mantenga en el tiempo, tiene que tener un gran acuerdo social, económico y político. Y esto es lo que pensamos nosotros en el Gobierno, porque de lo contrario, esa reforma o no se produciría o no sería sostenida en el tiempo. Como hemos visto otras reformas, ¿no? Digamos que no han tenido ese consenso, se ha aprobado la ley, pero no se ha aplicado la ley a continuación, porque no había consenso, ¿no? Me refiero a las pensiones, ¿no? A la reforma de las pensiones. Hubo una reforma, hubo una ley, pero como no había consenso en el Parlamento y en social, finalmente esa reforma no se terminó de aplicar, ¿no? Entonces, lo que yo creo que aquí necesitamos es ese consenso social y político. Y sobre la segunda cuestión, sí, efectivamente. O sea, el Ejecutivo va a seguir, digamos, en esa política de liberar las autopistas de peaje, y lo que tocaría ahora, ¿no?, es la AP7 entre la Jonquera y Tarragona, y la AP2 entre Zaragoza y el Mediterráneo, que finaliza la concesión el 31 del 8 de 2021. En ese sentido no se va a prorrogar, en este caso concreto no se va a prorrogar, y pasará a ser una de libre peaje. Evidentemente eso va a conllevar que la conservación de estas autovías, de estas autopistas, pasan a la Administración General del Estado, y evidentemente lo que implica es que tenemos que ser más eficientes, y es un dato que tienen que tomar en cuenta y en consideración todas las fuerzas políticas y todas las fuerzas sociales en cuanto a la política de conservación del futuro. Son autopistas que han sido, pagadas por los ciudadanos de manera reiterada. No hay consenso político en mantener ese peaje, no hay consenso político en mantener el peaje. Bueno, esto es un input, es un dato que tienen que tomar todas las fuerzas políticas desde el punto de vista de la conservación del futuro, a la hora de plantear fórmulas de conservación en el futuro. Ana, por favor. Gracias, Emi. Buenos días, secretario. Lo primero, pues agradecerte, la verdad, esa brillante exposición que nos ha hecho, ¿no?, con estas políticas para poder salir de la crisis. Bueno, yo tengo aquí unas cuantas preguntas que nos han planteado economistas. Una primera, aunque yo creo que ya nos ha avanzado algo en su exposición, dado el carácter transformador de las inversiones que ha mencionado durante su exposición, ¿qué efecto multiplicador tendrían sobre la economía en esta coyuntura? Bueno, lo he explicado al principio de mi presentación, cuál es el efecto que creemos nosotros en el Ministerio que va a tener
sobre la economía de manera inmediata, las políticas de movilidad, las políticas de regeneración urbana y de vivienda en el plan de recuperación del Gobierno, financiado ese plan y esas palancas, movilidad y regeneración urbana, por los Next Generation. Vamos a ver, el multiplicador fiscal, sobre eso hay un debate enorme en la profesión, enorme, pero sí que hay cierto consenso en cuanto a que el multiplicador es mayor en un contexto de crisis económica. El multiplicador fiscal es mayor en un contexto de crisis económica. El multiplicador es mayor cuando las políticas monetarias y fiscales son expansivas. El multiplicador es mayor en la medida que la histéresis sea menor, o sea, que el coste estructural sobre la economía de una pandemia sea menor. Es decir, que el número que el paro estructural o que el número de empresas que desaparezcan sea menor. Cuanto menor sea la histéresis, cuanto menor sea el coste estructural, el efecto multiplicador será mayor. Por tanto, cuanto antes hagamos que la vacuna tenga un efecto positivo, el efecto multiplicador de estos fondos será mayor. Y por último, cuanto más transformadores sean los proyectos que elijamos, el multiplicador fiscal será mayor. Será mayor. Entonces, pues es verdad que sobre este asunto del multiplicador hay mucha literatura en nuestra profesión, pero hay cierto consenso en cuanto a las cosas que le acabo de decir. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta es, que cómo se van a repartir los fondos europeos, cómo van a llegar los recursos a todas las administraciones y agentes económicos. Y ya sumo, aunque también esta segunda parte de la pregunta yo creo que también nos ha avanzado ya bastante, en ese sentido, cómo se va a articular la colaboración público-privada. Bueno, efectivamente, como yo sé que ese es un tema que interesa y que se habla mucho de fondos europeos a través de los medios de comunicación, pero la gente no, sobre todo el sector privado, no entiende cómo va a llegar a la economía. He tratado de explicarlo lo mejor posible, pero vuelvo un poco rápidamente a explicarlo. Bueno, primero está la licitación pública, que esto es ya conocido, y ahí entra el sector privado. Luego están las subvenciones vía concurrencia. Entonces, por ejemplo, en el caso de la movilidad es una competencia compartida entre ayuntamientos, comunidades autónomas y también Estado. Entonces, bien, pues tendremos que repartir una parte a las comunidades autónomas en el ámbito de su competencia, y ellas, las comunidades autónomas, ellas van a sacar órdenes para que el sector privado pueda concurrir a las ayudas que conceda la comunidad autónoma vía Estado, vía Next Generation. Entonces, esa es una vía, es decir, el que va a haber varias administraciones en el caso de la movilidad, y luego, y por tanto va a haber subvenciones por concurrencia competitiva. En el caso del Estado hará lo mismo para el ferrocarril, hará lo mismo para las concesiones de autobuses estatales, hará lo mismo también para, he dicho el ferrocarril, si no lo he dicho, el ferrocarril, para los puertos, para la intermodalidad, es decir, para todo el transporte en general. El Ministerio sacará una convocatoria donde las empresas pueden concurrir. ¿Para qué? Para digitalizarse y para que hagan inversiones que hagan un transporte más sostenible, para que cambien su flota, para que en las cocheras puedan poner puntos de recarga, para formar a sus trabajadores, en fin, para que las empresas ferroviarias de mercancías puedan comprar vagones y puedan utilizar el ancho internacional del corredor mediterráneo, el corredor atlántico, en este caso el corredor mediterráneo,
para que las empresas puedan comprar locomotoras más sostenibles desde el punto de vista medioambiental. En fin, estoy tratando de explicar cómo puede el sector privado concurrir a las ayudas del misma. Y en el caso de la vivienda, pues a través del modelo llave en mano que acabo de explicar, o a través de las concesiones para construir viviendas sociales a precio asequible. Muy bien. Y una última pregunta que tengo yo es, ¿cree que el sector de la construcción español está preparado para asumir ese reto de ola de renovación, que es uno de los proyectos emblema de Europa para descarbonizar la economía? Creo que también una pincelada. El sector de la construcción, sí, te entiendo, Ana. El sector de la construcción es un sector en nuestro país muy importante, que ha sufrido la crisis anterior, pues fue muy dura para el sector de la construcción. El sector de la construcción, una gran parte del sector se ha recuperado, otra parte pues no se ha recuperado y probablemente no se vaya a recuperar. En esta crisis, el sector lo ha pasado mal todos los sectores, pero bueno, los datos que tenemos nosotros y lo que hablamos con el sector, lo que nos dicen es que hay buenas expectativas para el sector. Es decir, el consumo de cemento desde lo más álgido de la pandemia pues se recuperó de manera estable en todo el periodo. Bueno, es decir, los datos de contratación pues están ahí, se ha mantenido pues de manera estable después de lo más hondo de la pandemia y hay bastantes expectativas sobre el futuro. Ahora bien, nosotros sí que entendemos, y lo hablamos mucho con el sector, que hay dos nuevos mercados a crear: el mercado de la rehabilitación y el mercado de la vivienda social. Porque 30.000 viviendas es muy poco. Entonces ahí hay dos retos, hay dos saltos importantes, no menores. Y el sector público tiene un reto, pero el sector privado también tiene un reto, no nos engañemos. Es un reto para todos. Tenemos que acertar en los recursos económicos que ponemos, pero también en los cambios legales y en las reformas que hagamos y en cómo nos acompañe el sector financiero y el sector energético para poder cumplir los objetivos. O sea, no es menor, no es menor los retos, pero ahí están, los retos están para cumplirlos, ¿no? Para ilusionarse y cumplirlos, ¿no? Muy bien, gracias, Ramón. Buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Ramón? ¿Qué temperatura tenemos en Murcia? Va. No voy a decir porque os voy a dar muchísima envidia. Para la envidia, a ver. Bueno, estamos sobre 17 y 18 grados, pero subirá todavía más. Bien. Bueno, lo primero, agradecer la exposición, ¿no? Lógicamente que ha hecho y el señor secretario de Estado y gracias sobre todo por esas pinceladas, esas líneas que nos ha dado. Nosotros estamos muy preocupados porque él lo conoce perfectamente como economista. La sociedad española, igual que la europea, pero aquí un poquito más, está conformado por un mundo de pymes que se ven un poco ajenas, ¿no? A todo a la Next Generation. Como decía, si el sector privado lo entiende poco, la pyme lo entiende todavía mucho menos, ¿no? O no hemos sabido trasladarle las bondades. Nosotros lo que queremos ahora, le voy a hacer un par de preguntas para ver cómo podríamos focalizar. Cuando hablamos, por ejemplo, de zonas de bajas emisiones, ¿qué tipo de inversiones estamos hablando? Es decir, ¿podemos participar ahí fuera de la concurrencia, ¿no? ¿Cómo estaría? ¿De qué inversiones realmente? ¿Cómo podemos concretar eso? No, digamos, siempre concurrencia, ¿no? O sea, siempre concurrencia. Esto de los PERTEs de los que se ha hablado, ¿no? Bueno, digamos, están muy dirigidos a actividades económicas que, digamos, en realidad tienen un fallo de mercado, es decir, que donde no hay mercado, ¿no? Estoy hablando del hidrógeno, estoy hablando de los semiconductores, es decir, donde no hay una industria claramente y hay que desarrollar esa industria, ¿no? Y ahí, digamos, pero también ahí habrá concurrencia competitiva, como no puede ser de otra manera. O sea, esto no se entendería de otra manera, ¿no? En un país desarrollado, en el conjunto de la Unión Europea,
No se podría entender de otra manera. Entonces, ahí de lo que estamos hablando es de algo que también he comentado yo en mi exposición. Lo que estamos hablando es de inversiones en carriles bici, estamos hablando de digitalización para que efectivamente podamos gestionar la entrada de tráfico en esa zona de bajas emisiones. Estamos hablando de ayudar al cambio de flota de autobuses públicos. Estamos hablando de inversiones en aparcamientos disuasorios. Estamos hablando también de zonas logísticas de última milla, multimodales de última milla. Bueno, de eso estamos hablando cuando hablamos de zonas de bajas emisiones, ¿no? Muchísimas gracias por darnos pistas, es importante. Y estamos hablando de invertir en cercanías ferroviarias también. Y en metro. El ferrocarril lo voy a dejar para el final. O sea, que estamos... hablaremos. Pero las cercanías ferroviarias, digamos, al cabo del año mueven muchos millones de pasajeros, en torno a 440 millones de pasajeros, ¿no? La segunda pregunta también iba centrada un poco en eso, a ver cómo le podemos facilitar a la pyme estos fondos, la llegada de estos fondos y el trabajo en última instancia, ¿no? La semana pasada el presidente de Gobierno anunció que había 1.000 millones de euros dedicados al mecanismo de recuperación y resiliencia, irían destinados al plan de vivienda para el alquiler asequible, ¿no? Asequible. Lo que estamos hablando hasta ahora ha sido rehabilitación, sector construcción, y ahora hablamos de alquileres. El Consejo General, además, es un tema que lo tiene muy interiorizado, ha hecho algún estudio al respecto. ¿Cómo podemos hacer el alquiler asequible? Vía, como decíamos, concesión de la vivienda. ¿Hay otras fórmulas? Bueno, en fin, este también es otro debate de políticas públicas que en el conjunto de Europa tampoco se ha resuelto. Es decir, que no, el mercado de la vivienda es un mercado muy complejo, un mercado imperfecto. Hay un debate en torno a qué tipo de políticas de vivienda. No hay modelos ideales en el mundo, ni casos ideales en el mundo, no nos engañemos. Es verdad que la profesión, en fin, en nuestra profesión hay pocas reglas, ¿no? Digamos, pocas reglas, hay pocos consensos de determinadas reglas, pero sí que sobre la vivienda hay algunas reglas, ¿no? Hay algunas leyes. Bien, pero no voy a entrar en ese tema ahora. En concreto, ¿cómo puede participar el sector privado? Bueno, nosotros lo que queremos es desarrollar esta industria, este mercado de las concesiones, de las concesiones para construir viviendas a precio asequible. Y para eso estamos trabajando en pliegos, pliegos que evidentemente se van a hacer públicos para que el sector privado sobre suelo. ¿Qué suelo? ¿Qué suelo? El suelo del Estado. Suelo del Estado que está gestionando la empresa SEPES. Para que el suelo de ayuntamientos. El Ministerio está cerrando acuerdos con los ayuntamientos para el suelo que tienen lo pongan a disposición de este tipo de concesiones, de este tipo de políticas públicas. Y también a través de los planes de vivienda. La vivienda es una competencia de las comunidades autónomas. Sobre eso no hay discusión. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado y sobre eso no hay discusión. La política la hacen las comunidades autónomas. El Estado, lo que sucede es que a través del plan de vivienda financia una gran parte de la política de vivienda. Es una cosa llamativa. La competencia está en las comunidades autónomas. En nuestro país, si incluimos la deducción fiscal al alquiler, en nuestro país, podríamos estar en torno a un 1,2, 1,3 puntos del PIB destinados a políticas de vivienda. Pero una gran parte lo hace el Estado con la deducción al alquiler, que está en torno a 1.000 millones de euros,
y otra gran parte lo hace con el plan de vivienda. O sea, no teniendo el Estado la competencia en vivienda, gran parte del 1,2, 1,3 lo hace el Estado con sus políticas. Bueno, lo que queremos nosotros entonces es que vía plan de vivienda pedir a las comunidades autónomas que pongan más suelo y que desarrollen más la concesión para construir viviendas a precio asequible. Entonces, repito, suelo del Estado que quiere SEPES, digamos, que está SEPES y quiere hacerlo en el futuro, pues hacer concesiones en materia de suelo, los ayuntamientos y también las comunidades autónomas. Gracias. Y ahora vamos a terminar con una mención que ya se ha hecho en distintas ocasiones, que es el ferrocarril. El ferrocarril que tenemos... Perdón, hay un eco. No sé si se ha solucionado. Ramón, Sí. Bueno, en cualquier caso, el año 2021, todos sabemos que es el año del ferrocarril en Europa. Nosotros nos gustaría saber las ambiciones que tiene el Gobierno de España en el sector ferroviario y ligar la siguiente y última pregunta que queríamos también es ver qué se va a hacer para impulsar el transporte de mercancías, si es que se considera un sector estratégico, por ferrocarril me refiero en este caso, ¿no? Bueno, voy a unir, si me permite, Ramón, las dos preguntas en una, porque tiene que ver con el ferrocarril, ¿no? Los pasajeros y las mercancías, ¿no? Bueno, lo que conviene es que sepamos, todos los españoles, España, desde los años principios de los 90, ha invertido 100.000 millones de euros en ferrocarril. Se dice pronto, pero hemos invertido 100.000 millones de euros. El ferrocarril es un medio de transporte caro y un medio de transporte que necesita mover mucha mercancía y muchas personas. Esto es importante. Nuestro país, desde principios de los 90, ha invertido en la alta velocidad 65.000 millones de euros. 65.000 millones de euros. Una cantidad, digamos, bien importante, ¿no? En Corredor Mediterráneo, por ejemplo, ya ha invertido, la Administración General del Estado en este tiempo ha invertido lo que es solo la infraestructura del orden de 15.000 millones de euros. 15.000 millones de euros. No lo digo porque, bueno, nosotros somos economistas y sabemos que los recursos son escasos y que los recursos tienen coste de oportunidad, ¿no? O sea, pero yo estas cantidades las dejo ahí porque es un país que tiene que seguir invirtiendo en ferrocarril, pero bueno, tendrá que reducir su déficit, tiene una política de I+D que tiene que desarrollar, tiene una política sanitaria prioritaria que desarrollar y tiene una política, digamos, de estado del bienestar, de pensiones también por delante. Quiero decir, pero es importante entender que eso ha sido así en el pasado. Ahora bien, el gobierno entiende que invertir en ferrocarril inviertes en reducir gases de efecto invernadero. El 27% de las emisiones de efecto invernadero los genera el transporte en nuestro país. El 27%. O sea, si no tenemos éxito en esta palanca, en esta política de movilidad, no vamos a tener éxito en la reducción de gases. Por tanto, es importante desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista económico, de competitividad y desde el punto de vista de cohesión social. Invertir en ferrocarril, incluyendo el ferrocarril y los grandes corredores, también hay que introducir, cuando hablamos de ferrocarril, no solo grandes corredores, también hay que introducir las cercanías. También las cercanías que mueven, pues como digo, 440 millones de euros al año. La alta velocidad mueve 24 millones de pasajeros. ¿Vale? Entonces las cercanías son muy importantes. Bueno, no obstante, en nuestros Next Generation vamos a destinar
una cantidad importante en completar los corredores. Porque claro, si tú en los grandes corredores, si tú has invertido ya 65.000 millones de euros en alta velocidad, no querrás dejar las cosas a medio. Porque no, eso es la peor de las inversiones. Has invertido en el corredor mediterráneo 15.000 y ¿cómo lo vas a terminar el corredor mediterráneo si has invertido ya 15.000? O en el Atlántico, que has invertido otro tanto. Tendrás que terminarlos. Por tanto, Europa además te lo demanda. Es decir, es más, Europa está demandando es que Francia también termine sus inversiones, porque esa es otra. El gobierno francés ha parado las inversiones en alta velocidad allí porque ha entendido que tenía otras prioridades. Entonces, claro, no tiene sentido que tú inviertas en tus corredores y ellos no terminen de modernizar sus corredores, porque esto no tiene sentido. Entonces, la Comisión Europea, y nosotros esforzamos de alguna manera educadamente a la Comisión Europea a que haga que Europa también, digamos, el resto de países y Francia, por ejemplo, terminen los corredores. Entonces, entendemos que hay que invertir en los corredores, hay que invertir en electrificación de la red. Tenemos todavía muchos kilómetros sin electrificar. Tenemos que invertir en RTMS, tenemos que invertir en ancho de vía, tenemos que invertir en interoperabilidad, porque nosotros tenemos 3 anchos en nuestro país: el ancho métrico, el ancho ibérico y el ancho estándar o internacional. Y tenemos que interconectar los 3. Ya no la intermodalidad, sino la interoperabilidad. Y tenemos distintos regímenes de electrificación, a 3.000, a 15.000. Entonces, todo eso, electrificación, RTMS, interoperabilidad, intermodalidad, conectar con los puertos, electrificación, todo eso está en el Next Generation. Y todo eso es licitación. Licitación para que nuestro sistema ferroviario como sistema globalmente funcione mucho mejor, para rentabilizar la inversión que hemos hecho ya y para terminar los corredores que hemos comenzado. Perdonad la extensión. Todo lo contrario. Gracias. Bueno, yo estoy convencido que lo que está pensando Ana, lo que está pensando Ramón, lo que estoy pensando yo y las personas, los colegas y personas invitadas que nos siguen, que lo que voy a decir ahora responde a lo que están pensando, ¿no? O sea, yo lo que tengo claro es que don Pedro, sea por su experiencia como servidor público, ¿no? O sea por su capacidad de trabajo y voluntad de servir, o sea, porque piensa como un economista, nos ha planteado ha sido una sesión muy interesante, ¿no? Es decir, que se diga claramente que hay que crear, por poner un ejemplo, ¿no? 2 nuevos mercados, ¿no? El mercado de la rehabilitación, ¿no? Con lo que lleva de ahorro energético, con lo que lleva de creación de trabajo de más sofisticado, de calidad, que esto a veces se olvida, o cuando nos ha planteado la importancia de crear un nuevo mercado, que aquí participa todo el mundo con el tema de los alquileres, o cuando ha hecho estas reflexiones sobre el tren y las reflexiones sobre las autovías. Realmente ha sido una sesión espectacular, de verdad. Y por otro lado, ha hecho una cosa que es importante, ¿no? Una situación que los ministerios y la oficina de presidencia están acabando de ultimar, cómo se gestionan los proyectos de las ayudas europeas, que además deberán ser controlados por la Unión Europea, y el Estado será el último responsable, que haya hecho este esfuerzo de explicar las cosas para que se entiendan, ¿no? Para que se entiendan. De verdad, don Pedro, ha sido una sesión que le quiero agradecer, ¿verdad?, en nombre de todos, el detalle que has tenido de estar con nosotros, ¿no? Muchas gracias. Bueno, y que tengas suerte, ¿no? Que tengas la suerte, porque muy importante. Que estás planteando retos y, escúchame, no sé, ojalá que lo hagas bien por egoísmo de nosotros, para nuestro egoísmo. Sabes que te tenemos estamos a tu disposición, ¿no? Para despedir, gracias a los que nos seguís una vez más. El jueves que viene, si Dios quiere, a las 10:30 tendremos a José Manuel González Páramo, que, como sabéis, es de los 3 españoles que hemos tenido el Banco Central Europeo. Uno ya nos dejó, Domingo Solans,
y nos explicará un poco cómo ve este tema, estos debates en relación al Banco Central Europeo. Pues muchas gracias, don Pedro, hasta otro si Dios quiere. ¿Vale? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Me siento muy bien siempre en esta casa. Valentín ha dicho algunas cosas que como somos amigos, entonces hay que descontar, ¿eh? Hay que descontar, somos amigos y también con Ramón, en fin, soy de Murcia, como saben, y tengo una excelente relación también con Ramón y con el colegio en Murcia. Ana no la conocía. Muchísimas gracias, encantado. Y bueno, yo creo que sí que quiero decir es que necesitamos al sector privado y necesitamos al colegio para este cambio de paradigma del Ministerio, digamos, de Transportes. O sea, porque nosotros, ¿por qué cambiamos el nombre al ministerio? Alguien podrá decir, bueno, esto es un esnovismo. ¿Sabes? Llegan los políticos aquí al gobierno y pierden la cabeza. Entonces, esto es... En fin, entonces, pues nada, hay que cambiar el nombre al ministerio porque si no, no eres nadie. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. No. Fijaos, en Europa, todos los ministerios de infraestructura de transporte son de transportes. La comisaria de transportes. Porque lo importante es el transporte. Es la movilidad como servicio. Luego tú tienes que interconectar, tienes la digitalización y toda la inversión que has hecho y lo importante es el servicio, no la infraestructura en sí mismo, ¿no? Perdonad esta licencia y ya me callo, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas. Gracias. Muchas gracias. Un placer.